Gloria al Señor. Ya estamos, Jaime. Sí, está bien. Ok, gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos los que están viendo en este momento este canal de YouTube. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar vivo nuevamente en este día. Conmigo está Jaime Guzmán. Para los que no me conocen, yo me llamo Manuel Solís. Soy pastor por la gracia y misericordia del Señor. Y conmigo en este día pues está también Jaime Guzmán. Estaremos haciendo un debate en el día de hoy y espero que pues toda la audiencia y todos los que están escuchando sean edificados a través de lo que vamos nosotros a hablar en esta hora. Voy a darle la palabra a Jaime, gloria sea al Señor, y él pues saludará a la audiencia, a sus seguidores, a los que están viendo en su canal. También doy saludo a los que están en su canal viendo y pues comenzaremos después de que él termine. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este debate. Es un debate ético con responsabilidad, con educación, con cortesía. Obviamente, los que ya conocen los debates teológicos sabrán que no es una legata, no es una pelea, es argumentar de una manera ordenada, civilizada, y este debate es acerca de la simiente de la serpiente. Les voy a pedir de mi parte que todo lo que yo vaya a decir lo analicen bien, no lo acepten, pero tampoco lo nieguen, a menos que ya hayan pasado tiempo estudiando el tema, porque no es correcto aceptar algo, porque puede ser que te equivoques o puede ser que aciertes como tiro al blanco. A veces le vas a acertar al blanco y a veces vas a fallar. Entonces, les voy a pedir que digieran, que no pasen todo entero, que mastiquen bien el alimento espiritual y que después de un tiempo, no solamente 15 o 20 minutos y ya llegué a la conclusión, se lleva a veces horas y horas, estamos hablando de semanas, a veces serán meses, dependiendo cada persona y cada revelación que le da el Espíritu Santo, a veces será hasta años, todo depende. Así que vamos a comenzar y va a tener su primera argumentación Manuel Solís. A los que ya me conocen o no me conocen, soy Jaime Guzmán, soy un apologista y vamos a comenzar entonces. Disculpe la interrupción, vamos a comenzar, entonces les doy la palabra a Manuel Solís. Amén. Antes de que comience mi tiempo, solo quiero aclarar cómo va a ser el programa. Primero voy a empezar yo. Jaime me pidió que yo empezara, entonces voy a empezar yo. Yo voy a ceder y voy a empezar yo con 15 minutos. Después seguirá él con 15 minutos. Después vuelvo yo con 15 minutos y termina él con 15 minutos. Después los vamos a tres preguntas yo, tres preguntas él. Y terminamos con 10 minutos yo al final y 10 minutos él por si acaso hay que añadirle algo. Y después los despedimos. Amén. ¿De acuerdo? Jaime. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dime entonces cuándo tú comiences el tiempo por mí ahí. Ok. Vamos a esperar 15 segundos y entonces comienza Manuel Solís con su primera argumentación, sus primeros 15 minutos, después un servidor. Faltan 4 segundos, 3, 2, 1, ahora. Gloria sea al Señor. Amén. Comenzaremos diciendo que la doctrina de la simiente de la serpiente dice que el fruto prohibido del jardín del Edén no era realmente un fruto o un árbol prohibido, sino que ese árbol fue el diablo mismo, literal. O sea, comer tal fruta era tener relaciones sexuales con el diablo. O sea, lo que Dios estaba prohibiendo, según esta doctrina, era dormir o tener relaciones sexuales con Satanás. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 15.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, si el pecado era tener relaciones sexuales con el diablo, aquí hay un problema. Y es que según esta doctrina, comparándolo con estos textos, Dios le está prohibiendo a Adán, porque no fue a Eva que se le hizo este mandamiento, sino a Adán tener relaciones homosexuales con el diablo. ¿Por qué? Porque si comer del árbol era tener sexo con el diablo, entonces Dios le está diciendo a Adán que no tuviese sexo con el diablo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Adán, hasta ese punto, hasta ese preciso momento, es un ser que no tiene inclinación, por decirlo así, hacia el pecado. Es decir, que no tenía una naturaleza pecaminosa. Era un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, era un hombre puro, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre completamente limpio. Algunos dicen que Adán y Eva no eran tan inteligentes, por decirlo así, puesto que eran los primeros seres humanos que tenían mentes de niños. Pero pongámonos a pensar, si los ángeles son seres inteligentes y no son hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué pensar que Adán y Eva no eran seres inteligentes y ellos sí eran hechos a imagen y semejanza de Dios? Adán era un hombre sin concupiscencia. Además, Eva todavía no había sido hecha por Dios. O sea que no había una inclinación al sexo. El sexo no existía para Adán. Hasta cuando Dios hace a Eva, entonces, pero hasta entonces hay dos sexos, uno masculino y uno femenino. El tener sexo con el diablo era un pecado imposible de hacer. ¿Por qué? Porque Adán no era tentado a ello. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Recuerde que la provisión fue hecha a Adán, no a Eva. Le pongo un ejemplo. Si mi oponente se le acerca el diablo y le dice que tenga relaciones sexuales con él, homosexuales en este caso, ¿qué le diría a mi oponente? Estoy seguro que le diría que no. ¿Por qué? Porque mi oponente no es un homosexual. O sea, no tiene ese espíritu de homosexualismo. Y Adán era un hombre perfecto. No había en él nada de inclinación hacia el pecado. Era santo en todo el sentido de la palabra. Y recuerda que fue a Adán que se le dio este mandato y no a Eva. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que si Adán no podía ser tentado de esa forma, ¿por qué la provisión? Si Adán no podía ser tentado por el sexo, ¿por qué la prohibición? Al menos que esa prohibición no era de no tener sexo con el diablo, sino de no comer del fruto del bien y del mal, como lo dice la Biblia. Recordemos bien que la palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, si alguno habla, hable conforme a la Escritura. Ahora, sabemos sabemos que quien pecó fue Eva. Entonces, se tiene que comprender que el pecado de Eva no fue acostarse con el diablo, puesto que Adán no podía ser tentado por eso, sino de desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, como lo dice la Biblia.
Ahora vamos a irlos a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde es donde más se apoyan esta doctrina. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con este texto, mi oponente ha dicho que aquí prueba que Eva tuvo hijos de Adán y hijos del diablo. O sea, un hijo de Adán, que fue Abel, y un hijo del diablo, que fue Caín. ¿Verdad? Pero hay otro problema en esta doctrina, y es que hay dos variables. Primero, hay dos figuras masculinas. Ahora, no estoy diciendo que el diablo es un hombre, sino que la Biblia se le trata como en el sentido masculino. O sea, Adán y el diablo, y una femenina, Eva. O sea que hay dos variables, masculinos y una femenina, ya que Eva era la única mujer en ese entonces, en ese momento. O sea que habían dos variables, masculino y femenino. Es decir, ya que hay dos masculinos y una femenina, la variable femenina sería la constante en todo esto. ¿Por qué? Porque si Eva tenía hijos de Adán, escúcheme bien, si Eva tenía hijos de Adán, era simiente suya. Si tenía hijos del diablo, también era simiente suya. Ahora, el texto dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. No dice el texto, y pondré enemistad entre ti y Adán, entre tu simiente y la simiente de Adán. ¿Por qué razón? Porque estos serían las dos variables, la simiente del diablo y la simiente de Adán. Pero entre la simiente del diablo y la simiente de Eva no tiene lógica. ¿Por qué? Porque aunque haya sido de Adán o haya sido del diablo, ambos serían de la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque de la mujer va saliendo. Alabado sea el Señor. Así que con esto, ni Caín ni Abel son hijos del diablo o simiente del diablo, sino de la simiente de Eva, es decir, hijos de Adán y Eva. Incluso la Biblia dice en Hechos capítulo 17, verso 26, de una sangre, escúchame bien lo que dice el texto, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que de una sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Adán y de Eva, que eran la misma sangre, pues el varón, pues la mujer salió del varón. De esa misma sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres en toda la faz de la tierra. Es decir, todo incluye también a Caín. O sea que Caín no viene de otra sangre, sino de la sangre de Adán y Eva, como lo dice y como lo explica Hechos capítulo 17. Esta doctrina tiene y dice que hay hijos biológicos del diablo hoy en día. Ahora, hay un tremendo hoyo en esta doctrina, y es que cuando el diluvio llega, la supuesta simiente del diablo o hijos biológicos del diablo quedan exterminados. Es decir, que ya no existen, ya que el diluvio fue universal. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 7, verso 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos, oiga bien, está hablando de toda la tierra, todos los cielos fueron cubiertos. Tal vez mi oponente va a decir que uno de los hijos de Noé no era realmente hijo de Noé, sino del diablo. Pero eso es completamente falso, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 5, verso 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que los tres eran hijos de Noé. O tal vez diga mi oponente que una de las mujeres de los hijos de Noé quedó embarazada por algún hijo del diablo. Pero la Biblia dice que ellos estuvieron en el arca por más de un año.
Noé entró en el arca en el año 600 de su vida, el día 17 del segundo del mes. Génesis, capítulo 7, verso 11 al 13. Noé dejó el arca en el día 27 del segundo mes del año siguiente. Génesis capítulo 8, versos 14 y 15. Por lo tanto, asumiendo un calendario normal de, digamos, 360 días, un calendario lunar, Noé estuvo en el arca aproximadamente 370 días, o sea, mucho más de 9 meses. Es decir, que si una de las mujeres estaban embarazadas, tenía que haber parido en el arca. Pero la Biblia dice que 8 entraron y 8 salieron del arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, 8 en total, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo, dice la Biblia, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esto es un ejemplo más de la falsedad que hay en esta doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto yo concluyo mi primer tiempo. Que el Señor le bendiga. Amén. Para este debate tengo un silogismo. Voy a hablar un poco fuerte para que me escuchen. O sea, un silogismo es cuando se tienen dos premisas y una conclusión. En mi primer premisa voy a demostrar que la narración, escuchen bien por favor, que la narración del huerto del Edén es una parábola, algo figurado y no literal. En mi segunda premisa voy a demostrar que Caín es hijo biológico de la serpiente. Lo voy a repetir porque para muchos es increíble. Voy a demostrar que Caín es hijo biológico de la serpiente. No es algo descabellado. Los textos que yo voy a utilizar son más claros, son más contundentes que los que me dará mi oponente. Y en mi conclusión, habré demostrado que Adán no es el padre de Caín. Primer premisa, la narrativa del Edén es una parábola. Una parábola es una narración, es una ilustración para enseñar algo de la vida. La mayoría de ustedes conocen las parábolas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aunque en el Antiguo Testamento también hay muchas parábolas. Ezequiel 28 del 1 al 17. Voy a leer muchos textos porque estos textos describen exactamente el tipo de vida que había en el huerto del Edén. Ezequiel 28, 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová o de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová o Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Escuche bien para que vea de quién está hablando aquí, de qué personaje. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aparentemente está hablando de un ser humano común y corriente, un príncipe de Tiro. Pero escuche la descripción, porque esta también es la misma parábola que está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que sea oculto. Escuche para ver quién es esta persona, este ser. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón.
Por tanto, así ha dicho Jehová, o Yahweh el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y plancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová, o Yahweh, o Yahweh, o Jehová, depende del idioma. El Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así he dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note bien la descripción. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Nosotros debemos, como creyentes, como estudiantes de la Biblia, debemos diferenciar entre un hecho literal y un hecho figurado. En este caso, en esta parábola. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Dónde estuvo? En el huerto de Dios, en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No está hablando de un ser humano común y corriente, porque estuvo en el huerto del Edén. Y para este tiempo, quiere decir que todavía seguía con vida. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No le está hablando a un simple príncipe común y corriente. Le está hablando a una persona como si fuese el mismo diablo, Satanás, Lucifer, Hasatán. Les voy a decir por qué. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Le dice a este querubín grande protector. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Está hablando de la serpiente antigua, la que se paseaba en el huerto del Edén. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te podré para que miren en ti. Ahora veamos Ezequiel 31. Voy a leer muchos textos del 1 al 18 primeramente. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día de primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, o Yahweh, diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano. Ahora yo quiero que comiencen a mirar que las personas, los seres vivos, aún los seres angelicales, son comparados a árboles. Son comparados a árboles. He aquí el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Miren la parábola. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas.
Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. ¿En dónde? En el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Quién ha sido más hermoso que aquel querubín grande y protector? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién? Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. No está hablando de árboles literalmente. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Solamente un niño va a creer que un árbol natural, un vegetal común y corriente, va a tener envidia a otro árbol. Solamente los niños creerían ese cuento de hadas. Aquí está hablando metafóricamente, es una parábola, y está describiendo que esos árboles que estuvieron en el huerto del Edén, que hemos leído Génesis capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, esos árboles son personas. No seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Maduremos. Entendamos que no toda la Biblia es literal. En la Biblia hay géneros literarios, hipérboles, parábolas, metáforas, símiles, alegorías, etcétera. Se les llaman géneros literarios, se les llama figuras retóricas a esas narrativas, a esas narraciones. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. Ese es Jesucristo, ese es Yeshua HaMashiach, ese es Jesus Christ, como le quieras llamar. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Versículo 14, tengo que brincar por causa del tiempo. 14, para que no se exalte en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura. 15, así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. ¿Ustedes han visto que los árboles se desmayen? Obviamente no. Está hablando de personas, de seres vivos, con un intelecto, personas. Se pueden ser seres humanos, dependiendo cada parábola, pueden ser ángeles, en este caso ángeles caídos, y puede ser el mismísimo diablo, que es un ángel, un querubín. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Ezequiel 31:16. Cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén. Y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ese es el seno de Abraham en el Seol. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron en su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? ¿A quién te has comparado entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles. Está hablando, derribado serás con los árboles del Edén. ¿Está hablando literalmente? No. Está hablando metafóricamente. Esto es una parábola. Dice, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos, yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón. 2 minutos. Dice Jehová el Señor. 2 minutos.
Gracias. Me quedan 2 minutos, entonces voy a leer rápidamente los siguientes textos que hablan comparando a personas con los árboles. Job 24:20. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados, como un árbol. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Isaías 61:3. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Mateo 7:17 y 18. Jesucristo dice que el árbol bueno da buenos frutos, refiriéndose a personas. El árbol malo da frutos malos. Entonces, tenemos que diferenciar entre una parábola y algo literal. Le cedo la palabra a mi oponente. Amén, gloria a Dios. Dígame cuándo comienza el tiempo ahí. Ok. Ahora. Ok. Bueno, hay algo interesante aquí. Que mi oponente afirma que el capítulo 2 y 3 de Génesis son parábolas. Ahora, él tiene que probar que cuando Dios le habló a Moisés para escribir Génesis, él tiene que probar que Dios le habló a Moisés en parábolas. Según la Biblia, cuando se habla en parábolas, especialmente cuando Cristo lo hacía, Cristo nunca mencionó nombres. Nunca mencionó nombres. Pero en Génesis, capítulo 2 y 3, vemos que está Adán, que está Eva. Gloria sea al Señor. Y más adelante encontramos a Caín y Abel. Gloria a Dios. Entonces él tiene que probar en qué otra parte Moisés escribió o que Dios le haya revelado. Gloria sea al Señor. Lo que había pasado en parábolas. Gloria a Dios. Amén. Recuerde que al principio dije que si nosotros vamos a hablar, hablemos conforme a la Escritura. Alabado sea el Señor. Ahora, hay algo aquí muy interesante. Que si esto es una parábola, o digamos, como mi oponente dice, ¿no? Dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer. Oiga bien, ¿piensa usted que esto es una parábola? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la Biblia dice que todos los árboles del Edén nacieron de la tierra. Y si el árbol prohibido, ¿verdad?, es el diablo, la pregunta es, ¿verdad?, que mi oponente va a tener que contestar. ¿Es el diablo un ser terrenal o un ser celestial? Alabado sea el Señor. ¿Es el diablo un ser terrenal o un ser celestial? Ya que la Biblia dice que todos los árboles nacieron de la tierra. Si es terrenal, tiene que comprobar que el diablo es un ser terrenal. La Biblia lo dice que el diablo fue tirado del cielo. Tirado. Lo sacaron para afuera. Alabado sea el Señor. Y si es celestial, entonces no puede ser el árbol o un árbol, cualquier árbol que sea, en el Edén, puesto que todos los árboles nacieron de la tierra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De la tierra nacieron todos los árboles. Alabado Dios. Entonces, vamos a
Él tocó unos textos, por cuestión de tiempo vamos a tocar sobre uno de los que él tocó. Mi oponente usa Ezequiel 31 para tratar de probar que los árboles del Edén eran personas. Bien, hay varios problemas. Uno, Dios aquí le está hablando a Faraón, no al diablo. O sea, al rey de Egipto, acerca de la altivez que tenía Asiria. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 31, verso 1 en adelante: aconteció que en el año udécimo, en el mes tercero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, oiga bien, ¿a quién le está hablando? A Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a quien te comparaste en tu grandeza. He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano. Oiga, escucha bien. De hermosas ramas. Son los textos que él, similares a estos, usó. De frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. El reino de Faraón era grande y Dios lo compara con un gran árbol. Pero, gloria sea al Señor, no que el árbol sea una persona. Alabado Dios. Amén. Literal. Dios también explica la caída de ese árbol, es decir, la caída de Faraón. Repito, no es que un árbol sea una persona, literal. Dios describe esto como una narración breve y simbólica. Dice: en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Si el árbol aquí significa el diablo, entonces quiere decir que las aves de los cielos y las bestias del campo estaban bajo su control. Pero esto es completamente falso, ya que a Adán fue que se le dio el poder de gobernar la tierra, no al diablo. Desde el verso 3 al 18, Dios habla en parábola, pero aquí sí Dios habla en parábola. Dios no usa nombre. Desde el versículo 3 hasta el 18, Dios no usa nombres mientras hablaba o habla en parábola. Pues eso es lo que lo hace ser una parábola. Jesús en ninguna de sus parábolas usó nombres personales de personas, ya que cuando Dios termina la parábola, dice en el verso 18, al final, dice la siguiente manera, del 16 al 18: del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descendían a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben agua, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Ahora, aquí viene la última parte. Esto es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. ¿De quién está hablando? De Faraón, no del diablo. No está hablando del huerto del Edén en el capítulo 2. Está hablando de Faraón, y Dios está comparando esto. Dios está comparando esto. Está hablando de Faraón. Alabado sea el Señor. O sea que cualquier excusa para tratar de poner este texto en otro lugar, en otro momento, en otro tiempo de la historia, no vale, porque el mismo texto 18, en la última parte, dice a quién se le está diciendo. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. ¿De quién está hablando? De Faraón, no del diablo, no del huerto del Edén en Génesis. Está hablando de Faraón. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, no cabe el argumento. Gloria a Dios. Ahora,
Como le dije, mi oponente ha dicho que Génesis 2:3 es parábola. Como repito, tiene que él probar que Dios le habló en parábolas a Moisés. Tiene que él probar que Dios le habló en parábolas a Moisés. Cuando Dios le revela esto a Moisés, lo que pasó en el huerto del Edén, tiene que mi oponente dar pruebas contundentes, pruebas concretas que Dios le habló en parábolas a Moisés cuando hablaba de Génesis capítulo 2. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir aquí. No sé cuánto me falta. 5 minutos. 5 minutos. Ok. Gloria a Dios. Vamos a... Permítame aquí. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, a ya que el centro del debate era probar que Caín no es hijo biológico de Satanás, ¿verdad? Caín no es hijo biológico de Satanás. Voy a entrar en eso, solo voy a estos últimos minutos que me quedan, rapidito, y después sigo con lo demás, o seguimos con las preguntas después. Mi oponente ha dicho en otro video pasado que los que vienen de esa simiente biológica de la serpiente son los hijos de Satanás. Y ha dicho que los hijos de Satanás no pueden, eh, digamos así, no pueden nunca llegar a ser hijos de Dios, puesto que son hijos biológicos del diablo, resultando que nunca pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque ningún hijo del diablo puede entrar al cielo, ya que el cielo solo entra los que son hijos de Dios. Hay algunas contradicciones básicas en la doctrina de la simiente de la serpiente que puedo utilizar para demostrar su falsedad. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que claramente dice el texto que la raza o el género no tiene ningún impacto sobre nuestra posición con Dios. Segundo de Pedro capítulo 3 verso 9 dice que Dios quiere que todos se salven. No dice todos excepto los hijos de Caín. Nadie en ninguna parte de las escrituras es condenado por ser del linaje de Caín. Los escritores del Nuevo Testamento nunca nos advirtieron acerca de estas personas. Esta falsa doctrina supone que el pecado original fue sexual, pero no pueden explicar por qué. ¿Por qué todo el resto de la Biblia establece una advertencia donde el pecado original fue la desobediencia y no la sexualidad? Ahora, Juan capítulo 8, bueno, vamos a pararlo ahí para después seguir ya los últimos 10 minutos que me quedan a mí al final. Sigue tú, Jaime. Amén. Bueno, mi oponente acaba de decir cosas que yo dije, pero yo no dije. Yo no he dicho que solamente la simiente de Adán y Eva se van a salvar. Pero bueno, eso lo probaré en otra ocasión. En mi segunda premisa, voy a demostrar que Caín es hijo biológico de la serpiente. Número 1. Dios habló de dos simientes. Génesis 3:15. Habló de dos simientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, al diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente en hebreo es la palabra sera, que significa simiente, semilla, esperma, semen. Y se los voy a dejar de tarea para que lo busquen. Eso significa semen, significa esperma. Obviamente que mi oponente no entiende este pasaje porque aquí está hablando de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo, es Yeshua. Jesucristo tuvo una simiente virginal. Como la mujer no tiene semen o esperma, lo sabemos, Jesucristo al nacer virginalmente por el Espíritu Santo
cumple esta profecía. Jesucristo es descendiente de la simiente de Eva, pero obviamente de Eva con Adán, no de Eva con la serpiente. Y lo voy a ir demostrando. Quiero que noten aquí que hay dos simientes. Aquí están de dos semillas. Número 2. Eva, escuchen bien, Eva dijo que su hijo Set pertenecía a otra simiente. La misma Eva, yo sé que mi amigo no ha leído, no ha estudiado, bueno, no digo que no ha estudiado, pero no ha estudiado este versículo específicamente. No estoy diciendo que no pasa tiempo estudiando. No ha estudiado estos textos en el hebreo y en la Biblia del Oso de 1569. Aquí tengo la primera versión en español de Casiodoro de Reina de 1569. Se lo voy a leer a continuación. Dice Génesis 4:25. Y conoció Adán a su mujer y parió hijo y llamó su nombre Set, porque dice Dios me ha dado otra simiente por Abel, al que mató Caín. Dice otra simiente. Búsquelo, baje la aplicación. Si no tienen la Biblia del Oso, Eva dijo que otra simiente. El problema es cuando confiamos única y exclusivamente en una sola versión. Vamos ahora a un interlineal hebreo-español. Se lo voy a leer en español. Dice esta Biblia, es hebreo-español. Génesis 4:25. Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, por cuanto Caín lo mató. La palabra simiente allí en el hebreo es la palabra cera, que está en la Strong 2233, para que lo busquen. Es otra simiente. No es la misma simiente, no es el mismo esperma. Número 3. La Biblia no menciona que Adán tuvo relaciones sexuales cuando nació Abel. Génesis 4:2. ¿Por qué la Biblia no menciona que Adán tuvo relaciones sexuales cuando nació Abel? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque lo menciona en Génesis 4:1 y se lo voy a explicar. Génesis 4:1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva. Aquí está, muchos dicen ingenuamente, allí está, Caín es hijo de Eva y de Adán. No, no está diciendo eso. Dice, conoció o sea, tuvo relaciones sexuales Adán a su mujer. Obviamente fue después de que la serpiente, que el diablo, tuvo relaciones con Eva. Y lo voy a ir probando conforme avance en mi participación. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella sabía lo de Génesis 3:15, ya estaba la promesa, que ella iba a tener una simiente y ella estaba pensando que era esta promesa. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. En otras palabras, primero nace el gemelo Caín, porque eran gemelos, eran cuates, por eso es que no menciona que la conoció, así como dice el versículo 1, conoció a Adán a su mujer, como dice también en el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual Dios a luz y le puso Set. Aquí en el versículo 2 no dice que tuvo relaciones para que naciera Abel. Abel es hijo de Adán. Pero ¿por qué no lo menciona en el versículo 2? Porque ya lo mencionó en el versículo 1. En otras palabras, hay embarazos múltiples. Infórmense antes de hablar. Una mujer se puede embarazar de dos hombres diferentes. No es herejía para la gente incauta. Para los inconstantes es herejía. Normalmente la gente cuando dice esa es una herejía es porque no ha estudiado el tema a profundidad. Entonces por eso es que no menciona que Adán conoció a Eva
y después nació Abel. ¿Por qué no lo menciona en el versículo 2? Porque ya lo mencionó en el versículo 1. Cuando Adán tuvo relaciones con Eva, su esperma fue al óvulo de Eva y el otro esperma de la serpiente fue al óvulo de Caín. Lo sigo demostrando. Número 4. Caín no está en la genealogía de Adán. ¿Por qué? Le pregunto a Manuel Solís y a todos sus seguidores. ¿Por qué Caín no está en la genealogía de Adán? Sencillo, porque no era su hijo. Lucas 3:38 no menciona a Caín. Si Caín fuera hijo de Adán, aparecería como el primogénito. Vamos a ver qué inventa nuestro amigo Manuel para aclarar esto. Lucas 3:38 dice, hablando de Jesucristo, de Yeshua, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Allí no está Caín. ¿Por qué? Porque Caín, lo repito, no era hijo de Adán. Por eso no aparece en la genealogía de Jesucristo. Aquí, después de que dijera hijo de Set, debería de ser, en vez de Set, debería ser hijo de Caín. Pero como Caín no era el primogénito, por eso aparece Set. Y adivinen que el Mesías no vino por la simiente de la serpiente. Como dijo alguien, el anticristo viene de esa simiente. El Mesías viene por la simiente limpia de Set. Número 5. En 1 Timoteo 2:4 dice en griego que Eva fue seducida. Primera de Timoteo 2:14 dice que Eva fue seducida. En la Biblia Reina Valera y en otras versiones aparece engañada, pero en el griego dice seducida. Y les reto a que lo busquen. Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo, la Reina Valera dice engañada, pero el griego dice, la palabra griega, aquí la tengo, aquí tengo un diccionario interlineal griego-español, usa la palabra exaperteseiza. Aquí está, para que lo busquen, está en Strong 18:18, significa seducida. No es que la palabra engañada esté incorrecta, pero no dice la realidad. Cuando una mujer es seducida por otro hombre, automáticamente se va implícitamente el engaño. Como la serpiente engañó a Eva o la sedujo, porque usa la palabra seducir o el verbo seducir, implícitamente está el engaño. Número 6. En 1 de Juan 3:8 al 12, dice que Caín era del maligno. Por eso no aparece en la genealogía de Adán. 1 de Juan 3, del 8 al 12. Yo les recomiendo de que antes que ustedes tachen de herejía o de hereje algo o a alguien, primero se pongan a estudiar. Es bien fácil descalificar a una persona o una doctrina cuando no se ha pasado tiempo estudiando. 1 de Juan 3, del 8 al 12, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit, desde in the beginning.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están las dos simientes. Yo sé, van a decir, es que los inconversos, los que no han recibido a Cristo, son hijos del diablo. Eso no enseña la Biblia. Y lo puedo probar. La Biblia no enseña que los inconversos son hijos del diablo, no. Esa teología está equivocada. Aquí está hablando de dos simientes, sigo leyendo. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era del maligno, era hijo del maligno. Yo sé que no es suficiente, les voy a dar otra. Número 7. En Juan 8:44, el diablo es llamado asesino. A ver si me contesta mi oponente. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cuándo el diablo mató a alguien? ¿Cuándo mató a alguien? Dice que él ha sido homicida, o sea, asesino desde el principio. Sencillo, cuando Caín mató a Abel, lo estaba matando indirectamente Satanás. Caín, al ser el primogénito de Satanás, Satanás se está convirtiendo en asesino porque es la obra maestra. El diablo sembró la semilla en el campo que es el mundo, creció la cizaña, los hijos del diablo, crece el trigo, los hijos de Dios, y en el final de la cosecha vendrán los ángeles para arrancar la cizaña y quemarla en el fuego, lago de fuego. 2 minutos. Sí. Número 8. Jesucristo sabía quiénes eran los descendientes de la serpiente. Por eso dijo en Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les voy a dejar esto de tarea. Jesucristo estaba haciendo una de dos. Esta es una dicotomía. O estaba insultando a esta gente que no creía en él, y Jesucristo estaba actuando en la carne, en la ira. Obviamente no. O Jesucristo no los estaba insultando y les estaba diciendo la verdad. Ellos eran una generación de víboras. O sea, generación viene de genes, de descendencia, de linaje. Había personas religiosas, falsos judíos en los tiempos de Jesús, que se hacían pasar por judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. O sea, eran hijos de Satanás, eran hijos de la serpiente. Caín no es el primogénito de Adán y Eva, por eso no aparece en la genealogía. Le cedo la palabra a Manuel. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo acordamos? Entramos en los momentos de la pregunta. Yo voy a preguntar 3 preguntas. Mi oponente tiene 3 preguntas. Y después entramos ya en lo último, que es los 10 minutos míos y los 10 minutos de él para concluir. Entonces, voy a empezar yo con mi primera pregunta, Jaime. Sí, está bien. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ok, mi primera pregunta. La Biblia dice en Hechos capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. La Biblia dice de una sangre. Ha hecho todo Dios, los linajes de la tierra, todos los hombres. En ese todo linaje también se incluye Caín, ya que también Caín tiene descendencia y su linaje. Pregunta, ¿de qué sangre venimos todos? ¿La sangre de Adán y de Eva o la sangre de la serpiente? Como lo dije, una parte son descendientes de la serpiente, o sea, son de sangre de Caín y de la serpiente, y los otros descendemos de Adán y de Eva. O sea,
una parte de la humanidad, escuchen bien, una parte de la humanidad descienden de Caín, que son la generación de víboras. Una parte desciende de Caín, que Caín era hijo de la serpiente, del diablo, y la otra descendemos de Set. Set viene a ser el primogénito, por eso aparece en el linaje de Jesucristo. Descendemos de Set y los otros descienden de Caín. Ok. Antes de preguntar mi pregunta, bueno, solo lo que la Biblia dice que es una sangre, ¿verdad? La Biblia dice una sangre, descendemos todos. Bueno, mi segunda pregunta, si cuando Adán tiene hijos con Eva, se le llama la sirviente de la mujer, perdón, la simiente de la mujer, porque la mujer de la mujer salió. Génesis 3:15, sin embargo, cuando el diablo tiene un supuesto hijo con la mujer, ¿por qué no se le llama también la simiente de la mujer, ya que de igual manera de la mujer salió? No entendí la pregunta, discúlpeme otra vez. Ok, si cuando Adán tiene hijos con Eva, se le llama la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, cuando supuestamente el diablo tiene un hijo, ya en Génesis capítulo 4, el diablo tiene un hijo con Eva, ¿por qué no se le llama también la simiente de la mujer, ya que de igual manera de la mujer salió? ¿Por qué el hijo de supuestamente el diablo no se le llama simiente de la mujer, ya que de la mujer salió? Más bien Caín, ¿no? Caín salió de la mujer. Por eso la pregunta, no sé si me explico. Cuando Adán tiene un hijo con Eva, que digamos, tú crees que fue Abel únicamente, cuando Adán Sí, tiene hijo con Eva y es Abel, se le llama, y esa descendencia llega hasta Cristo, se le llama la simiente de la mujer, ¿correcto? correcto. Porque de la mujer salió. ¿Por qué entonces, cuando supuestamente el diablo tiene relaciones sexuales con la mujer y nace Caín, por qué no se le llama también la simiente de la mujer? Ya que también, igualmente como Abel, de la mujer salió. Ok, sí, es sencillo. Simplemente porque Dios es el que está haciendo distinción en Génesis 3:15. Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, Dios es el que está haciendo diferencia. Dios es el que hace diferencia ahí en Génesis 3:15, que son dos simientes. Ok. Mi última pregunta, Jaime. Si el comer Eva del árbol prohibido es tener sexo con el diablo, la Biblia dice que también Adán comió. ¿Tuvo entonces Adán sexo con el diablo, o sea, relaciones homosexuales? No, no, cuando dice la Biblia que dio también a su marido y comió así como ella, está hablando de relaciones sexuales, porque fue la primera vez que Eva tuvo relaciones sexuales con Adán. Cuando dice dio también a su marido, no está diciendo que compartió al diablo con su esposo, lo que está diciendo que así como ella comió, o sea, tuvo sexo, así tuvo sexo con Adán, es lo que está diciendo. Ok. Termino mis tres preguntas. Amén. Bueno, ahora van mis tres preguntas. Igual puedes tener el tiempo que necesites. Mi pregunta número una es, si Caín es hijo de Adán, esta es la pregunta. ¿Por qué Caín no aparece en la genealogía de Jesucristo? Ok. ¿Por qué no aparece Caín en la genealogía de Cristo? Sí. Ok. Si la genealogía de Adán se incluyera a Caín y a todos sus demás hijos y hijas, como dice Génesis capítulo 5, verso 4, que engendró hijos y hijas, y a los hijos de cada uno de ellos, ya no sería una genealogía, sino una lista de todos los habitantes del mundo.
las genealogías se escribieron con un propósito, Jaime, en este caso, para trazar la descendencia de Adán hasta Sem y luego hasta Abraham y luego siguiendo hasta la rama de David y finalmente la descendencia del Mesías. O sea que la genealogía solo se centra en la línea de los que descienden desde Adán, Set hasta Jesús, ya que Cristo no vino de la línea de Caín, sino de Set. Ok, voy a respetar las respuestas, así como él respetó las mías. No estamos argumentando. Pregunta número 2. ¿Por qué el Señor Jesucristo llama homicida desde el principio al diablo? Juan 8:44, si lo quieres buscar, Juan 8:44. Ok, voy a buscarlo. Él ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44 dice. Sí. Ok, permítame. Sí, claro que sí. Vosotros sois, donde dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, ¿cuál es la pregunta otra vez? Ok, sí. ¿Por qué el Señor Jesucristo llama homicida desde el principio al diablo? No entiendo muy bien. No sé si quieres referirte porque si mató o no a alguien. ¿Eso es lo que quieres referirte? Pues sí, porque lo llama homicida desde el principio. Ok. Bueno, porque hay que entender que el Señor sabe lo que todos vamos a hacer de antemano. O sea, nosotros lo que hagamos mañana ya es el pasado para Dios. Entonces, si tú lees el contexto de Juan, verso 44, Juan 8, verso 44, Jesús reprende a los fariseos porque querían matarlo. Tenían deseos de homicida, de matarlo, de asesinarlo. Entonces, cuando Jesús les dice que el diablo es homicida desde el principio, es porque el diablo desde su rebelión ha tenido ese deseo. Recuerda que cuando Jesucristo dice que si tú ves a una mujer y adulteras en tu corazón, ya eres un adúltero. O sea, cuando el diablo no necesariamente haya matado, sino la intención o el pensamiento o el querer matar. Porque el diablo es el que pone eso en querer matar a alguien. Son pensamientos diabólicos. Esa es mi respuesta. Ok, y pregunta número 3 y última pregunta. ¿Quién es el árbol hermoso de Ezequiel 31, 8 y 9? Lo puedes buscar. Okay. ¿Quién es el árbol hermoso en Ezequiel 8, 31, 8 y 9? Voy a buscarlo aquí. O si tú me lo lees si quieres, Ok, yo lo leo. 31, 8 y 9. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Ok. Si tú lees el contexto de eso en el versículo 2, dice la Biblia: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. O sea, a quien Dios se está refiriendo es a Faraón, al imperio de Egipto, al rey Faraón, que en ese entonces tenía un imperio poderoso, y lo confirma en el último versículo 18. Este es Faraón y todo su pueblo. O sea, Dios lo está comparando su reino con un jardín, con un, digamos, un jardín. Por eso, desde el versículo 3 al versículo 18 no se usan nombres, pero encontramos antes y después que se está hablando de el faraón. Amén. Esta es mi respuesta.
Ok, entonces vamos con tus últimos 10 minutos de exposición. Ok, dame 30 segundos. Ok. Ok, ya dime cuándo puedo empezar. Ahora. Ok, mi oponente ha dicho varias cosas que voy a tratar de resumir rápidamente en estos últimos 10 minutos. Primero, él dice que Caín y Abel eran gemelos, o unos dicen que eran mellizos. No hay ni una escritura que diga o que lo diga así. Esto es otra interpretación privada a las escrituras que claramente dice que no hay que añadir a ella. Los casos en los cuales en familias reconocidas de línea y línea mesiánico, digamos así, se presentó nacimientos de gemelos. Son claramente especificados en la palabra de Dios como Jacob y Esaú, la línea justa y la línea impía. Dos varones muy reconocidos por lo que ocupan buen espacio en la historia, ¿no? En la Biblia. Ahora, Ahora, leamos de otros, nosotros encontramos de otros hermanos, también gemelos, que aunque no son muy nombrados en las escrituras, por ser participantes en cuanto al conocimiento de la línea justa, la Biblia se ocupa de ellos. Se trata de los hermanos Fares y Sara, hijos de Judá. Génesis capítulo 38, 27, versos 27, 28 y 29 y al 30. Habla de estos gemelos. Si de este par de hermanos pocos nombrados en la palabra de Dios, que no participaron de ningún hecho en extremo para la historia del pueblo de Dios, la Biblia se ocupa de nombrarlos y dar detalles de su nacimiento, cuánto más debía ser el nacimiento de Caín y Abel. Fares es nombrado en 15 versículos de la palabra y como ya indiqué, no haciendo parte de ningún hecho trascendental. Sara es incluso menos nombrado que su hermano, puesto que al ser por la línea de Fares, que vendría al mundo nuestro Señor Jesucristo, por eso es nombrado. Pero Caín y Abel son tan reconocidos como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cree que la Biblia dejaría de registrar algo tan importante en el nacimiento de estos dos como el hecho de ser gemelos o mellizos? La respuesta es no. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Claramente lo dice. Y claramente también nos advierte que no hay que pensar más de lo que está escrito. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Entonces, eso es el primer argumento que refuto acerca de que si son gemelos o no. Si fueran gemelos, la Biblia lo dice siendo ellos personajes tan reconocidos que si Dios lo hizo con personajes no reconocidos como Sares y Fares, ¿por qué no lo haría con Caín y Abel, que son personajes importantes igual como Abraham, Isaac y Jacob? Primera refutación. Mi oponente habló de la generación de víboras en Mateo 23:33. Ahora, Mateo 23:33 se refiere a la maldad de aquellos judíos. Esto claramente se entiende cuando Cristo les dice lo mismo en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Cristo dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Luego procede a hablar de la raíz de su problema, que era que tenían un corazón malo. Encontramos la misma expresión en la representación la reprensión, perdón, de Juan el Bautista, cuando proclamó a muchos de los fariseos que estaban ahí, los saduceos, que venían a su bautismo sin un arrepentimiento sincero. Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan estaba diciendo que esa generación de víbora que se podía arrepentir, eso es lo que Juan estaba diciendo. Aunque Juan le haya dicho generación de víboras. ¿Por qué? Porque no está hablando de genética del diablo. Es decir, no eran hijos de la serpiente literal. Ahora, si mi oponente quiere enfocarse en la palabra generación, pues Jesucristo dio esta expresión, la generación adúltera. Cuando Cristo dijo estas palabras en Mateo 12:39. También se usa en Mateo 16:4, en Marcos 8:38. Generación no se refiere tanto al pecado de adulterio matrimonial, aunque aunque es cierto que aquella generación de judíos eran culpables de mucho adulterio matrimonial porque divorciaban por cualquier causa, sino que tenían referencia al adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios acusó a Israel de adulterio espiritual debido a su idolatría. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos ya no practicaban las idolatrías paganas. No obstante, su fidelidad a Dios era superficial. Por lo tanto, aunque diga generación de víboras, eso no significa que vienen de una serpiente genéticamente, sino que es algo que Cristo está diciendo para describir el mal corazón que ellos tenían dentro de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando mi oponente dice en Juan 8, no sé si me queda tiempo, pero vamos a ir rápido. Juan 8, cuando dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, hay que leer el contexto. Vamos a ir a 31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos, oiga bien, ¿a quiénes les dijo? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el Señor. Entonces, le respondieron los judíos. Esta fue la respuesta de los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí viene lo tremendo. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Oiga bien, el Señor mismo les confirma a los judíos fariseos que estaban ahí, que él sabía que ellos venían de la descendencia de Abraham, no que eran descendencia biológica o genéticamente de la serpiente. Pero dice Cristo: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Cristo le dice que él sabe muy bien que ellos vienen del linaje de Abraham. Y Abraham viene de la descendencia de Noé. Noé de Set de Adán. O sea que estos judíos no eran del linaje de Caín. Yo hablo, dijo Cristo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, el 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Oiga bien, Cristo ya les había confirmado que ellos venían de Abraham, de la descendencia de Abraham. Pero ¿de qué está hablando Cristo cuando les dice: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haría? El 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: no, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El 44, el que usa mi oponente Jaime: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí notamos muy bien que Cristo no está hablando de hijos biológicos del diablo o de genética, sino de las obras. O sea, que el que rechaza la verdad para darle lugar a la mentira en su corazón es del diablo. Eso lo hace ser del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Ellos querían matar a Jesús y Jesús les dice que si fueran hijos de Dios, le amarían, pero no era así. Entonces no está hablando de hijos biológicos. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces no está hablando de hijos genéticos o hijos biológicos de la serpiente. Ya Cristo les había confirmado que él sabía que ellos venían de la descendencia de Abraham. Y Abraham no viene del linaje de Caín. Alabado sea el Señor. Amén. 30 segundos. ¿Cuánto? 30 segundos. Ok, entonces hasta aquí lo dejo. Sigue tú. Ok, bueno. Dice mi oponente que refutó. Una cosa es decir y otra demostrarlo. Él dijo, cuando yo le hice la pregunta, ¿quién es el árbol hermoso de Ezequiel 31, 8 y 9? Él dice que es Faraón, porque así dice el versículo 2 y 3 de Ezequiel 31. Pero lo que él no entiende es que es una parábola. Después de que le habla al príncipe, al rey de Egipto, o sea, el faraón, comienza a hablar metafóricamente. Por eso comienza a decir árboles. Pero la pregunta es, ¿quién es? Pero de acuerdo allí a esa parábola está diciendo que ese árbol hermoso estuvo en el huerto del Edén. El faraón no estuvo en el huerto del Edén. El rey de Tiro no estuvo. Entonces, no contestó correctamente. Él dijo al principio que yo había dicho que solo los descendientes de Adán y Eva se iban a salvar. Eso yo no le he dicho. Pienso que él se refiere a uno de mis videos, que yo no lo dije así. O sea, él hizo un muñeco de paja con ese argumento y lo destruyó. Él dice que en Juan 8:44, y leyó el contexto, es lo que acaba de leer, Jesucristo les dijo, yo sé que son descendientes de Abraham. Yo les pregunto, ¿Ismael era descendiente de Abraham, el hijo de Agar, la sierva? Sí, claro que sí. Por el hecho de que personas sean descendientes de Abraham, no significa que no sean hijos de la serpiente. Ahora él dijo, aquí le está diciendo a los judíos, lo que él ignora es que había falsos judíos, número uno, en el primer siglo. Si estudiamos el trasfondo histórico de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que había prosélitos. Prosélitos significa que no eran judíos, que se convertían en judíos, o sea, se convertían al judaísmo. A eso se le llama prosélitos. Mucha gente que no era descendiente ni de Judá, ni de Benjamín, ni de ninguna de las 12 tribus, se hacían judíos. Se hacían judíos porque les gustaba la religión. Dejaban el politeísmo y se convertían en el monoteísmo. Cuando yo le pregunté por qué el Señor Jesucristo llama homicida desde el principio al diablo, él dijo que el diablo es homicida con la pura intención. Esa es interpretación privada. De lo que él mismo me quiso acusar, él fue culpable. Él dijo que solo basta con la pura intención. Pero eso no dice Juan 8:44. Juan 8, así es. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Él también dijo, para argumentar, que era porque Dios conoció los pensamientos y sabía que en el futuro iba a matar al diablo.
Ahí no está hablando del futuro. Ahí está hablando del pasado, que él ha sido homicida, asesino desde el principio. Además, le recomiendo a las personas que estudien la genealogía de Esaú, de Edom, son hijos de la serpiente. Él habló, por ejemplo, del arca de Noé. A él se le olvida que los hijos de Noé entraron con 3 mujeres. ¿Quién puede negar que una de esas 3 mujeres era descendiente de Caín? Como no dice si sí o no, el resto de la Biblia lo dice. Además, él no pudo refutar en que Génesis 3:15 Dios habló de 2 simientes. De la simiente de la serpiente, literalmente, porque ella a veces quiere palabras literales, ahí está, entre tu simiente y la simiente suya. Hay 2 simientes. Número 2, también dije que Seth pertenecía a otra simiente. Lo enseñé con la Biblia del oso. No pudo argumentar por el tiempo y porque va a tener que refutar las propias Biblias. Y por estas Biblias interlineales, hebreo español, hebreo inglés, usa la palabra sera, que significa otra simiente. O sea, Seth era de otra simiente. Número 4, Caín no está en la genealogía de Adán. Él dijo que porque no todos los hijos se cuentan en una lista de genealogía, es cierto, pero recordemos que Caín no era cualquier hijo. Caín era primogénito de Eva y de la serpiente. Por eso es, Manuel Solís, por eso es que no aparece en la genealogía de Lucas 3:38, porque no es hijo de Adán. Se necesita humildad para aceptar eso. Número 5. En 1 Timoteo 2:14 dice que Eva fue seducida, y les enseñé la palabra griega. Lo pueden volver a ver en el video. Seducida. En 1 Juan 3:12 dice que Caín es del maligno. No porque simplemente se convirtió en asesino, sino Moisés también fuera del maligno. El rey David también fuera del maligno, cuando mandó matar a Urías Eteo. Entonces no es por eso, es porque era hijo de él. Número 6, número 7, ya lo expliqué. Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesucristo no estaba ofendiendo como nosotros ofendemos. Jesucristo estaba diciendo la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aunque eran judíos falsos. Eran descendientes de Edom, eran descendientes de Esaú, eran descendientes de Caín. La simiente de la serpiente pasó el diluvio. Por eso es que hubieron mujeres que se mezclaron con ángeles en Génesis capítulo 6. Número 8, Jesucristo cuando les dijo generación de víboras, serpientes, Mateo 23:33, generación de víboras, ¿cómo es que escaparéis de la condenación del infierno? Yo les dije, esto es una dicotomía. O Jesucristo los está insultando porque no hay otro motivo, o les está diciendo la verdad, que ellos son generación de víboras. Y yo les reto a que busquen la palabra generación, viene de la palabra genes, o genes de linaje. Está hablando de biológicamente, físicamente. Por ejemplo, los descendientes de las 12 tribus de Israel son generación de las 12 tribus. ¿Qué significa generación? Como lo usamos en nuestros países latinos. Oh, yo soy de la generación 84-90, 90-96 en la escuela. No es de eso. Está hablando de una descendencia biológica. Y Manuel Solís no pudo refutar. Delante de los ojos de él refutó. Pero yo les invito a que comparen con el hebreo y con el griego. Y Caín es hijo de la serpiente. Es hijo de la serpiente. Les di varios textos. Biblia del oso. Usé esta Biblia también hebrea, español, donde dice, por ejemplo, en Génesis 4:25, Dios me ha dado, dice Eva, otra simiente en lugar de Abel. Dice también aquí Génesis capítulo 5, cuando da la descendencia de Adán,
no aparece Caín. No es coincidencia. Génesis 5, 1 al 6. Este es el libro de las generaciones de Adán. Repito, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Sigo leyendo porque no aparece Caín en este libro de generaciones. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En otras palabras, Caín no se parecía a su supuesto padre. ¿Por qué? Porque era su padrastro. Abel no se parecía. ¿Por qué? Porque cuando hay mellizos, gemelos, cuates, como le quieran llamar, los cromosomas se dividen. Los cromosomas es información genética y la mitad de la información se va para un mellizo y la otra mitad de la información para el otro mellizo. Tendrían que estudiar sobre esto, sobre la genética, para que me entiendan. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años. ¿Se dan cuenta que menciona primero a Set? No es una lista común y corriente. Este es el libro de las generaciones de Adán. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set, o sea, no menciona Caín. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y sigue la lista. Por eso es que Caín no aparece como descendiente de Adán, porque es hijo de la serpiente. Además, yo les voy a demostrar, creo que todavía tengo tiempo, que los inconversos, sí, quedan por ser inconversos no son... Quedan 2 minutos. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Efesios 2:1. Efesios 2:1 y 2. Y Él os dio a vosotros, vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A los inconversos se les llama hijos de desobediencia, pero no se les menciona ni hijos del diablo, como a veces enseñan las iglesias cristianas. No te cases con un hijo del diablo simplemente porque es inconverso, no es hijo del diablo. No, los hijos del diablo son los que son biológicamente hijos del diablo. Así es que les recomiendo que vuelvan a escuchar esta enseñanza y sobre todo que investiguen los textos que dio Manuel Solís y los que di yo con el hebreo y con el griego. Que Dios los bendiga. Shalom. Amén, gloria a Dios. Bueno, culminamos ya con este debate. Fue muy interesante. Analice, haga conclusiones, reste, añada, divida, haga todo lo que tiene que ser para llegar a una sana, y digo sana en todo el sentido de la palabra, una sana interpretación de la palabra del Señor. Amén. Una sana interpretación de la palabra del Señor. Entonces, culminamos. Damos gracias a Dios primeramente y también a mi amigo Jaime, que pues tuvo a bien hacer este debate conmigo. Gloria a Dios. Yo me despido. No sé si Jaime tiene últimas palabras o lo despedimos ya. Me despido unas palabras nomás. Sí. Pues gracias a todos los que estuvieron escuchando, los que van a escuchar. Les voy a decir lo que les digo algunas veces en mis videos, pero muy frecuente. No coman todo entero, mastíquenlo. No tienen que seguirme a mí fielmente ni a ningún otro hombre. Estudien las escrituras, profundicen. Esto no es leche, esto es alimento sólido. No rechacen ninguna doctrina que parezca herejía, pero tampoco la acepten por fe. Escudriñen cada doctrina que escuchamos en nuestras congregaciones. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Y le quiero agradecer también a Manuel Solís por su trato respetuoso en este debate y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pasen buenas noches. Los veremos pronto.